Historia del fútbol americano universitario y profesional. Desde su aparición, el fútbol americano ha evolucionado y es un deporte muy popular hoy en día. Tan solo el Super Bowl atrae a más de 100 millones de espectadores en el mundo y los partidos universitarios atraen alrededor de 70 millones de espectadores en Estados Unidos. Claramente, este deporte lo tiene todo, excepto un lugar en el programa olímpico. Orígenes del fútbol americano. El fútbol americano evolucionó en Estados Unidos, razón por la cual lleva su nombre. Este deporte nació como una variación al rugby, que a su vez es una variación del fútbol soccer. Comenzó a jugarse a mediados del siglo XIX y llegó a compartir muchas características con los deportes anteriormente mencionados, principalmente el rugby. Hasta la fecha, estos deportes suelen confundirse por las similitudes entre ellos, pero son completamente diferentes. En ambos, el objetivo de mover el balón hasta la zona de anotación contraria para anotar puntos es el mismo. También comparten el tacleo para detener a los jugadores que llevan el balón, y algunas patadas están presentes en ambos deportes, las cuales se tomaron del fútbol soccer. Claro que estas son las únicas similitudes entre ellos, porque las reglas de ambos difieren entre sí. Sin embargo, durante los primeros partidos de la historia del fútbol americano, las reglas que se seguían eran las del fútbol soccer. Los jugadores no podían recoger el balón ni correr con él, solamente podían pasarlos con los pies o las manos. El primer partido de fútbol americano se jugó en 1869 entre las universidades de Rutgers y la actual Princeton. Al igual que otros deportes que surgieron en la época, el fútbol americano era un deporte exclusivamente universitario. Historia del fútbol americano universitario. Los partidos de fútbol americano universitario son conocidos como bowl o tazones, debido al tamaño y forma del estadio donde se llevan a cabo. Esto porque al principio los campos de fútbol americano eran más grandes que hoy en día. Medían 140 yardas de largo y 70 de ancho. Entre paréntesis, 128 por 64 metros. Sin embargo, esa no era la única diferencia con el deporte que conocemos actualmente. Además de no poder correr con el balón, los jugadores todavía no podían taclear a otros para detenerlos. Además, cada equipo jugaba con 25 jugadores cada uno, y para ganar tenían que lograr un total de 6 anotaciones. Al partido de 1869 entre Rutgers y Princeton asistieron un total de 100 espectadores. Desde luego que son muy pocos, comparado el rating que los bowl universitarios que tienen hoy en día. Ese partido lo ganó la Universidad de Rutgers, lo que dio paso a una rivalidad universitaria que hasta la fecha sigue con vida. Sin embargo, hoy en día se enfrentan en otros deportes, ya que sus programas de fútbol americano son muy diferentes y no han habido encuentros entre ellos. Para 1870, más universidades comenzaron a adoptar el fútbol americano como deporte y cada una tenía sus propias reglas de juego. Dependiendo de la universidad donde se llevaba a cabo el partido, eran las reglas que se seguían. Algunas universidades
seguían reglas similares al rugby, permitiendo el tacleo entre jugadores. Otras seguían las reglas del fútbol soccer, donde no se podían correr con el balón. Esto representaba una desventaja en cada encuentro, pues los jugadores no siempre tenían el entrenamiento necesario para jugar conforme a las reglas de otras universidades. Muchas veces el equipo local ganaba por jugar bajo sus propias reglas, aunque no siempre era el caso. Historia del fútbol americano, Walter Camp y la evolución del deporte. Otra rivalidad notable entre universidades estadounidenses es la de Harvard y Yale, que comenzó con un partido en 1875. El encuentro lo ganó la Universidad de Harvard, lo cual indignó muchísimo a un espectador del partido, que más tarde se inscribió en Yale. Este espectador fue Walter Camp, quien es considerado el padre de este deporte en la historia del fútbol americano. La Universidad de Harvard seguía reglas similares al rugby, cosa que para Walter Camp influyó en su victoria de ese día. En Estados Unidos, el deporte universitario es regulado por la NCAA o National College Athletic Association, ya que los encuentros eran muy irregulares. Las universidades, miembros de esta asociación, comenzaron a reunirse para establecer reglas que fueran seguidas por todos. Walter Camp asistió a varias de esas reuniones donde sugirió que se hicieran ciertos cambios a las reglas. Poco a poco, el fútbol americano fue transformándose en lo que conocemos hoy en día. En primer lugar, se redujo el número de jugadores a 11 por equipo. También se añadió la línea de golpeo, donde jugadores ofensivos y defensivos se enfrentan para abrir o impedir el paso de los portadores del balón. También se añadió el snap, que es el movimiento en que el centro pasa el balón al mariscal de campo o quarterback. Este movimiento no existe en el rugby, lo cual comenzó a diferenciar a ambos deportes. Otro cambio notable fue la adición de los 4 downs y el deber avanzar 10 yardas como mínimo, así como la aprobación de los pases hacia adelante, acción no permitida en el rugby, correr con el balón y el bloqueo. También se acordó el tamaño del campo y el tipo de balón. Con esto, el fútbol americano se volvió un deporte más establecido y por ende más popular. Historia del fútbol americano profesional. Debido a la popularidad de este deporte a nivel universitario, comenzaron a surgir clubes deportivos que jugaban encuentros de manera amateur durante 1880. Algunos de estos clubes comenzaron a ofrecer ciertos beneficios a los atletas que jugaran para ellos. Como tal, no estaba permitido dar dinero a cambio de que un jugador estuviera presente en un partido. Sin embargo, se ofrecían pequeños trofeos o relojes como gesto de agradecimiento que los jugadores podían empeñar a cambio de dinero. No obstante, en 1892, la Asociación Atlética de Allegheny ofreció a un jugador la modesta cantidad de $500 para jugar un partido contra una liga rival. El partido sería contra el Club Atlético de Pittsburgh y ese jugador fue Buck Helfinger. Por si te preguntas, debido a la inflación y el cambio de poder adquisitivo, $500 en 1892
equivalen a más de $15.000 en 2022. Nada mal para un universitario recién graduado con un futuro deportivo por delante. Obviamente, Allegheny ganó el partido gracias a Buck Helfinger, quien recogió un balón de un fumble, bola suelta, y corrió 36 yardas hasta anotar un touchdown. Por este hecho, Buck Helfinger es el primer jugador profesional en la historia del fútbol americano. Actualmente, los jugadores profesionales ganan el doble o el triple de lo que Buck Helfinger habría recibido por jugar el partido en el presente. Sin embargo, esto dio la pauta para que otras ligas deportivas comenzaran a contratar jugadores para integrarlos a su equipo. Primeros equipos de fútbol americano profesional. En 1919, el dueño de una compañía llamada Indian Packing Company ofreció a un equipo sus instalaciones para poder entrenar. También patrocinó el equipo deportivo necesario para ello, ofreciendo $500 para cubrir los gastos. Este equipo sigue activo y jugando hoy en día y es conocido como los Green Bay Packers. Con esto, comenzaron a surgir más equipos profesionales en la historia del fútbol americano. Un año más tarde, se conformó otro equipo que existe a la fecha, que son los Chicago Bears. Ese mismo año, en 1920, un club atlético que existía desde 1898 cambió su nombre a Chicago Cardinals y más tarde pasó a ser conocido como Arizona Cardinals. Con el surgimiento de los equipos, el fútbol americano profesional comenzó a tener mayor relevancia y se jugaban más partidos. Sin embargo, los equipos profesionales se enfrentaban a muchos desafíos. En primer lugar, los jugadores exigían salarios cada vez más altos para jugar los partidos, lo cual implicaba que los equipos debían buscar financiamiento. También representaban una batalla constante entre ellos, pues los jugadores solían abandonar a un equipo para irse con otro que ofreciera un salario más alto. Además, como la mayoría de los jugadores eran universitarios, muchas veces preferían enfocarse en sus estudios y no siempre podían darlo todo en los partidos. Por ello, los equipos profesionales decidieron tomar cartas en el asunto. Surgimiento de la NFL. En 1920, diferentes ligas y equipos de fútbol americano profesional se reunieron para buscar una solución a sus problemas. La idea era establecer una serie de lineamientos administrativos que todos los equipos profesionales debían respetar. Esto dio paso a la creación de una conferencia de fútbol americano profesional, que 2 años más tarde fue renombrada como National Football League, es decir, la NFL. Los Chicago Bears y los Arizona Cardinals son los únicos equipos actuales que son parte de la NFL desde su creación en 1920. Por otro lado, los Green Bay Packers se unieron a la NFL en 1922. Para ese año, la liga contaba con un total de 22 equipos miembros. Sin embargo, con el paso del tiempo, la NFL fue aprobando y retirando equipos. Principalmente eliminaba a aquellos que eran más débiles económicamente, pues los encuentros debían ser financiados de alguna manera. Durante muchos años, los partidos de la NFL
seguían las reglas del fútbol americano universitario. Sin embargo, las reglas se modificaron en 1933 para diferenciar a los campeonatos profesionales de los bowl universitarios. Para entonces, los equipos profesionales contaban con jugadores de todo tipo, no solamente universitarios. No obstante, en 1936 se llevó a cabo un evento conocido como draft. En este evento, los jugadores recién ingresados de alguna universidad tienen la oportunidad de convertirse en profesionales. Equipos de la NFL hacen una oferta a los jugadores para jugar con ellos, y los jugadores pueden aceptar o rechazar dicha oferta. El draft tiene relevancia en la historia del fútbol americano, pues actualmente los partidos universitarios son tan populares como los partidos profesionales. Además, muchos de los jugadores en el draft se hacen de renombre durante los partidos universitarios. Esto influye en que un equipo de la NFL los quiera en su roster, lista de jugadores o no. El Super Bowl en la historia del fútbol americano. Con el surgimiento de la televisión y los servicios de cable, los partidos universitarios y profesionales comenzaron a transmitirse. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir ligas profesionales rivales a la NFL, aunque no tuvieron tanto éxito como esta. Con la aparición de más ligas, también surgieron más equipos de fútbol americano profesional. Aunque la mayoría de las ligas rivales a la NFL terminaban disolviéndose, hubo una que logró tener moderado éxito y le daba dolores de cabeza a la NFL. Esta fue la American Football League, la cual también contaba con equipos profesionales de buena calidad. La NFL y la AFL estuvieron en guerra durante muchos años, hasta que en 1966 dialogaron para fusionarse, dando paso a la NFL actual. Los equipos de ambas ligas se dividieron en dos conferencias, nacional y americana. Además, se clasificaron en divisiones norte, sur, este y oeste, dependiendo de dónde se encuentren los equipos en Estados Unidos. La NFL estableció que cada año los equipos de ambas conferencias se enfrentarían para determinar quién es el mejor. Por ello, en 1967 se jugó el primer partido de campeonato de ambas conferencias, el cual fue llamado Super Bowl. Adivinaste correctamente. El Super Bowl lleva su nombre por la forma de los estadios de fútbol americano. El primer Super Bowl fue transmitido por la CBS y la NBC, y para 1981 lograba exceder los 60,000 espectadores. Creación de la IFAF y expansión del deporte. El Super Bowl terminó de darle popularidad al fútbol americano, además de convertirlo en un negocio sumamente rentable. Por ello, en 1990, la NFL comenzó a llevar juegos de exhibición a otras partes del mundo, como Londres y Tokio. Además, en 1991, la NFL fundó una liga de fútbol americano en Europa, aunque se deshizo en 2007. A pesar de que esto hizo que se formaran más equipos de fútbol americano en el mundo, existían países que habían adoptado al deporte desde antes. Canadá comenzó a jugar su propia versión de fútbol americano a la par que Estados Unidos, y para 1896 ya contaba con una liga nacional.
En 1936, Japón logró consolidar su Federación Nacional de Fútbol Americano y Europa tenía la suya desde 1976. Debido a la popularidad de este deporte en los países mencionados, en 1998 se formó la Federación Internacional de Fútbol Americano, IFAF. Actualmente es la máxima autoridad de fútbol americano amateur en el mundo, aunque sigue las reglas de la NFL. Sin embargo, la IFAF es independiente a la NFL y juega campeonatos mundiales cada 4 años. El primer campeonato de fútbol americano se jugó en 1999. El encuentro fue entre Japón y México y el ganador fue Japón. El fútbol americano en México. Debido a la cercanía del país con Estados Unidos, no es sorprendente que este deporte sea tan querido en México. Actualmente es el quinto deporte más popular en el país. Y así como existe la rivalidad entre Harvard y Yale o Rutgers y Princeton, México tiene sus clásicos nacionales de fútbol americano universitario. Por mencionar algunos ejemplos, está la rivalidad entre los Pumas del UNAM y las Águilas Blancas del IPN, que surgió en 1936. En Monterrey se enfrentan los Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores contra los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin embargo, el equipo de fútbol americano universitario más popular en México son los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Además, México también cuenta con ligas de fútbol americano profesional y la NFL ha traído partidos de temporada regular al país. El fútbol americano en los Juegos Olímpicos. A pesar de la popularidad y evolución de la historia del fútbol americano, este deporte no es olímpico. Estuvo presente como deporte de exhibición en Los Ángeles 1932, pero desde entonces no ha vuelto a figurar. La IFAF y la NFL han sumado esfuerzos para lograrlo, pero el Comité Olímpico Internacional no da el vistazo bueno. La razón principal es por la incompatibilidad de este deporte con el formato de los eventos olímpicos. Debido a la intensidad y contacto directo en el fútbol americano, los jugadores necesitan mínimo 7 días de reposo para recuperarse. Además, la pretemporada de la NFL se juega de julio a agosto y coinciden con las fechas en que se realizan los Juegos Olímpicos. Otra razón es porque el dominio se concentra en un solo país. Claro que el deporte es muy popular, pero esto es en cuanto a espectadores. Aunque la IFAF está presente en algunos países, no son suficientes para que existan un balance. Es decir, la mayoría de los jugadores de fútbol americano están concentrados en Estados Unidos, después Canadá y México, y muy pocos en el resto de los continentes. De hecho, Estados Unidos es campeón actual de fútbol americano de la IFAF y cuenta con 3 títulos. Sí, entendemos que es su deporte por excelencia. Déjenle en algo a los demás. Otro motivo por el cual el Comité Olímpico no acepta el fútbol americano es porque ya existe el rugby en su programa. Como te expliqué anteriormente, estos deportes son muy diferentes entre sí y comparten una serie de similitudes mínimas.
Dudo que la NFL y la IFAF quieran discutir con el Comité Olímpico sobre estas diferencias cuando tienen sus propios eventos deportivos que planificar. A pesar de esto, tampoco dudo que continúen intentando meter al deporte en el programa olímpico. Las mujeres en el fútbol americano. Como sabemos, durante mucho tiempo, los deportes han sido exclusivos para hombres. Y en la historia del fútbol americano, esto no es una excepción. A pesar de que las mujeres han demostrado entusiasmo por practicar deportes, se le ha prohibido este derecho durante mucho tiempo. En el caso del fútbol americano, no fue hasta 1926 que se registraron las primeras jugadoras. Ellas formaban parte de un equipo llamado Yellow Jackets, predecesores de las Águilas de Filadelfia. Aunque solo jugaron como parte de un espectáculo de medio tiempo, sirvió para que más mujeres quisieran practicar este deporte. Después fueron surgiendo ligas deportivas para mujeres y en 2010 la IFAF organizó el primer campeonato mundial de fútbol americano femenil. Aunque esta no es toda la historia del fútbol americano para mujeres. Por ahora, con esto concluye la historia del fútbol americano en el mundo. Sin duda alguna, este deporte actualmente cuenta con muchos fans y tal vez algún día encuentre un balance entre espectadores y jugadores. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes.